Bueno chicos, empezamos con la práctica 5, ¿sí? Es la segunda práctica de lo que es el WinMips. Esta práctica no es tan larga, ¿sí? Y prácticamente tiene tres o cuatro conceptos principales que tenemos que conocer, ¿sí? Por un lado vamos a ver justamente ciertos tipos de atascos nuevos, ¿sí? Como son los atascos estructurales. Por otro lado, vamos a estar hablando un poco de la convención de uso de registros. Luego lo que es el llamado a subrutinas y cómo retornar de una subrutina. Y un poco sobre lo que es el uso o la simulación de la ejecución de una pila, ¿sí? Bien, entonces, antes que nada fíjense que el emulador, ¿sí? El pipeline que tiene configurado, tenemos la etapa de búsqueda de una instrucción, de codificación, ejecución, acceso a memoria y registros, pero hay una parte del pipeline que se puede ejecutar en paralelo, ¿sí? Puede haber justamente instrucciones, depende del tipo de instrucción, que pueden ejecutarse en paralelo, ¿sí? En particular acá tenemos ejecuciones tradicionales que van por X, pero específicamente multiplicaciones, ¿sí? Sumas y divisiones se ejecutan en diferentes líneas de cauce dentro de lo que es el pipeline, ¿sí? Bien. No importa el ejercicio en particular, pero fíjense que si yo ejecuto una parte del código, ciertas instrucciones van a ir por otra, digamos, por un área del pipeline diferente, lo cual permite una especie de paralelización de ejecución de instrucciones, ¿sí? Lo cual es de utilidad porque obviamente estaríamos ganando, ¿sí? Un poco de tiempo, dado que áreas específicas del pipeline se abocan a resolver instrucciones específicas. Lo que puede llegar a estar pasando es que en algún punto puede hacer que tengamos algún problema sobre qué instrucción es la que tiene que llegar a acceder a memoria, si hay dos instrucciones que a la vez quieren acceder a memoria, por ejemplo. Con lo cual en ese caso podemos llegar a tener un tipo de atasco llamado estructural, ¿sí? Cuando dos instrucciones quieren acceder a la memoria, estamos teniendo un atasco estructural. No es un atasco por dependencia de datos, no es un atasco por un salto, ¿sí? Sino que es un atasco porque dos instrucciones terminaron de ejecutar, ya sea X, ya sea multiplicación, suma, división, quieren acceder a la vez a la etapa de lo que es la memoria, ¿sí? A la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo justamente qué pasa en esos casos. Bien. En particular, el ejercicio 1, ¿sí? Está hablando de que tenemos... acá yo armé lo que sería nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Donde ponemos los registros, ¿sí? Tenemos registro de punto fijo, recuerden, y registro de punto flotante, ¿sí? Los registros de punto fijo son de 64 bits y los de punto flotante son también de 64 bits, ¿sí? Expresados bajo el estándar IEEE 754 de punto flotante, ¿ok? Entonces, cuando declaramos variables, ¿sí? de punto doble, por ejemplo, aquí tenemos una fracción, 9,13. Esto se va a estar almacenando, ¿sí? En la memoria, ¿sí? Expresado bajo el estándar IEEE 154 de punto flotante, ¿ok? Tenemos cuatro variables, n1, n2, res1 y res2, ¿sí? Que van a estar en la memoria, ¿sí? Yo aquí las podría escribir, ahora lo vamos a ver en el emulador. Yo lo voy a escribir aquí 9.13, ¿sí? 6.58, 0 y 0, ¿ok? Pero en realidad estos son valores expresados, ¿sí? En decimal, para hacer una interpretación humana, ¿sí? Lo que vamos a ver en el simulador es un poquito diferente a la expresión. Van a ver una chorrera de dígitos hexadecimales que justamente representa el valor bajo el estándar, ¿sí? Y luego aparecen nuevas instrucciones, ¿sí? L.D, L.D, add.d, mul.d, todas con un puntito separando, ¿no? ¿Por qué? Porque estas instrucciones son lo mismo que vimos antes, LD, add, ¿sí? SD, que son instrucciones que tomaban algo de la memoria y lo llevaban a registros. Pero esas instrucciones llevaban a registro a instrucciones de registro de punto fijo, ¿sí? A estos registros de aquí, enteros, ¿ok? Sin embargo,
estas instrucciones L.D llevan de memoria a registros de punto flotante, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo L.D F1, N1 de R0, lo que estamos diciendo es que queremos tomar el valor almacenado en la etiqueta N1 con desplazamiento R0 y escribirlo en el registro F1. Lo mismo con N2, tomamos lo que tenga N2 con desplazamiento R0 y lo escribimos en F2, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es en F1 escribir 9,13 y en F2 escribir 6,58. 6,58. ¿Sí? Luego lo que hace es sumar este add.d, lo que hace es sumar F2 con F1 y escribirlo en F3. ¿Sí? Entonces aquí lo que estaría haciendo en F3 es sumar aquí, sumar 9,13 más 6,58, ¿sí? Y escribirlo en F3. Después, ¿qué va a hacer? Va a estar multiplicando, ¿sí? F2 con F1 y guardarlo en F4, ¿sí? Entonces va a estar haciendo la multiplicación de F2 con F1, ¿sí? Y guardarlo en F4. ¿Ok? Sí. 9,13 más 6,58. F2 y F1. Perfecto. Y guardarlo en F4. ¿Ok? Y por último va a estar escribiendo el resultado de F3 hacia res1 con desplazamiento R0. Esto, fíjense que sigue igual lo de R0 para utilizar un desplazamiento si no quisiera. Entonces en F3, lo que tiene F3 lo va a estar llevando, ¿sí? Hacia res1. Aquí yo quizás me faltó poner nombre a las etiquetas, ¿no? Pero no quiero robarle más espacio a la práctica. A ver si puedo robar un poquito de lugar. Ahí. Esto sería N1, N2, res1 y res2. Ahí está. ¿Sí? Eso es más o menos la idea. Entonces, este 15,71 que tiene F3 lo voy a estar llevando a res1 con desplazamiento R0. O sea que aquí voy a poner el resultado, ¿sí? Digamos, copiar lo que tiene F3, que es el resultado de la suma de F2 más F1. Y luego voy a tomar F4 y lo voy a enviar a res2, ¿sí? O sea que aquí voy a poner 60 con 0754, ¿sí? Bien, entonces el ejercicio es bastante entendible, sencillo, pero justamente el tema que aparece aquí es comprender el concepto de atascos estructurales, ¿sí? Entonces aquí tenemos el programita, ¿sí? Vamos a hacer un reload. Ahí está. Ahí está, ahí me gustó más. Bien, entonces tenemos vamos a desactivar el forwarding, ¿sí? Vamos a evaluar un poquito acá cuando ejecutemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Obviamente tenemos instrucciones que son add y mul, ¿sí? Y van a venir justamente por esta parte del cauce, ¿sí? Se van a bifurcar y van a paralelizar. Pero vamos a tener un problema en algún momento, ¿sí? Quizás porque podemos tener, por ejemplo, atascos de tipo raw, ¿sí? Podremos tener atascos de tipo wow, war también, porque justamente estamos paralelizando por el cauce, ¿sí? Tal como vieron en teoría, en estos casos se puede dar atascos de tipo wow o de tipo war también. Pero también podemos llegar a tener atascos estructurales, ¿sí? Para este ejemplo en particular vamos a desactivar forwarding por el primer ejemplo y vamos a ver si hay atascos estructurales o no. Y luego vamos a probar a habilitarlo y a ver si hay o no atascos estructurales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer mejor es ver justamente la ejecución del programa, a ver qué es lo que tenemos. Fíjense, N1 y N2 son las dos variables, 9,13, 6,58, y están almacenadas aquí, como les decía, una chorrera de dígitos hexadecimales, ¿sí? Justamente esto es la representación en hexadecimal de los valores 9,13 y 6,18 expresados bajo el estándar IEEE 754 de punto flotante, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ¿sí? Vamos a ver que se van a cargar en F1 y F2 los valores, ¿sí? En F3 se resolvió justamente la suma. La multiplicación demora un poquito más, pero ahí se ejecutó, se resolvió. Y luego se escriben en memoria las dos variables, res1 y res2, las dos etiquetas, ¿sí? Lo que tengo a la derecha, recuerden que es cómo está inicializada la variable al principio del programa, ¿sí? Lo importante es el valor en la memoria actual,
¿ok? Bien, una vez que terminó de ejecutarse, vemos que tenemos 9 atascos tipo RAW, ¿sí? Read after write, porque lógicamente tenemos momentos en donde tenemos que esperar que se resuelva, ¿sí? Vamos a reiniciar la ejecución. Tenemos momentos, ¿sí? Vamos a agrandar este un poquito y este un poquito, ¿sí? Así se ve un poco mejor. Ahí está. Entonces tenemos momentos donde vamos a tener atascos porque tenemos que esperar a que se resuelva. ¿Sí? Por ejemplo aquí yo tengo que esperar para poder usar F2 y F1. Tengo que esperar a que se resuelva justamente la carga de F1 y F2. ¿Sí? Entonces por un rato no voy a poder justamente acceder a F1 y F2 al dato para poder hacer el cálculo con F3. Una vez que se resuelve, ahí empieza a ejecutarse el add. Fíjese que dice FP-adder, Floating Point Adder, sumador de punto flotante. ¿Sí? Bien, y aquí empiezan justamente las etapas, ¿sí? necesarias, ¿sí? Los ciclos de instrucción necesarios para justamente completar esa suma. ¿Sí? Bien, ¿qué está pasando cuando justamente quiero escribir el dato de F3 a res? Bueno, todavía no tengo resuelto la suma, o sea, escrito en F3 la suma de F1 con F2. Entonces no puedo enviar a res el resultado mediante F3 porque todavía no lo tengo escrito. Entonces justamente estoy teniendo una gran cantidad, ¿sí? de atascos en este caso. ¿Sí? Fíjense. Recién ahora, ¿sí? pudo escribirse el dato. ¿Ok? Y algo similar hubiera pasado con F4 y res2. ¿Sí? Lo que pasa que justamente aquí, fíjense que está pasando que todavía no se resolvió la multiplicación. Entonces lo mismo está pasando con F4. F4 todavía no tiene el dato resultante de la multiplicación de F2 con F1. ¿Sí? Bien, y también es por eso que vemos aquí varios RAW. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces habilitamos forwarding. Decimos, bueno, vamos a mejorarlo esto. ¿Sí? Siempre al habilitar forwarding mejoramos la situación. Noten que en este caso tenemos 2.857 ciclos por instrucción. ¿Sí? Entonces 2.857 CPI, ¿sí? En este caso sin forwarding y tuvimos 9 RAW. Vamos a ver qué pasa habilitando forwarding en este caso en particular, para este caso particular y con este código, ¿sí? Como está escrito. Entonces ejecutámoslo hasta el final. Vamos a ver qué resuelve, qué obtenemos y después lo analizamos en detalle. Entonces ejecutamos todo el código. Mejoró muchísimo el tema de los RAW. ¿Sí? 4 ahora tenemos. ¿Sí? Es más, mejoró obviamente el CPI. ¿Sí? Con forwarding. Tenemos 4 RAW. Pero, sin embargo, aparecieron dos atascos estructurales. ¿Sí? 2 raw stalls. Acá tenemos 4 raw stalls. Más 2 structural stalls. ¿Sí? Bueno, ¿y qué son? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Sí? El forwarding hace que el código, ¿sí? Digamos, las instrucciones se ejecuten, ¿sí? Más rápidamente, por decirlo de una manera, ¿sí? Se resuelve más rápidamente. Y casualmente, bajo la habilitación del forwarding en este ejercicio, está pasando que en algún momento estamos teniendo instrucciones que quieren las dos acceder a memoria. Podría, aclaro algo, podría haber sido en otro programa sin tener habilitado el forwarding que se dé también atascos estructurales, ¿sí? Casualmente en este caso el forwarding hace que en una situación tenemos X y multiplier o X y FP-adder queriendo acceder a memoria, ¿sí? Vamos a recargar, vamos a ejecutar paso a paso y veamos qué pasa. Por ahora todo bien, las instrucciones van pasando en el cauce sin problema, ¿sí? Entran justamente, o sea, ya entraron al cauce, ¿no? Pero entran a la parte específica, ¿sí? Ad hoc de multiplicación y suma y siguen ejecutándose y esta SD
por ejemplo, ahora va a tener justamente un raw porque no sabe qué escribir todavía, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos justamente, está resolviéndose, ¿sí?, lo que es la suma, y por otro lado tenemos la ejecución, ¿sí? Y acá tenemos un atajo estructural, porque si bien el forwarding me permitiría justamente escribir el resultado de memoria, porque ya tengo la resolución de la suma, de todas maneras alguien tiene que escribir a la memoria, no los dos, ¿sí? O el cauce que venía por aquí o el cauce que venía por aquí. ¿Quién gana? Gana el que primero entró al pipeline general, ¿sí? En este caso el add entró antes, ¿ok? Entonces en este caso tenemos un STR, atasco estructural, ¿sí? Esto sigue, ¿sí? Ahora después sí entró el SD del F3, ¿sí? Y aquí tenemos justamente el SD, ¿sí?, del F4 luego, ¿ok? Bien, entonces cuando está por ejecutarse el SD del F4, está por salir justo el multiplier, ¿sí? Entonces en este caso, ¿quién va a ganar? Y este entró primero, ¿sí? Y es el que justamente, ahí dice, justamente mul.d, ¿sí? Y tenemos otro atasco de tipo estructural para el SD, ¿sí?, para este SD. O sea, este SD sufrió un atasco estructural y este otro SD sufrió otro atasco estructural. Y luego sí, se resuelve el resto del programita, ¿ok? Nuevamente, habilitar el forwarding no implica que vaya a tener atascos estructurales siempre, ¿sí? Voy a poder tener atascos estructurales quizás, inclusive cuando no tenga forwarding, depende del código, depende de lo que haga el código, ¿sí? Depende del caso, voy a tener o no atascos estructurales. ¿Cuándo se dan? Cuando dos de estos a la vez quieren acceder a memoria, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes podrían, si no me equivoco, podrían jugar con la arquitectura, ¿sí?, de este WinMips, definiendo cuántas etapas, ¿sí?, requiere, o latencia, lo indica acá, requiere una suma en punto flotante. Por ejemplo, aquí hay un 4 y por eso tenemos 4 cuadraditos, ¿sí? Una multiplicación son 7, ¿sí? Una división, bueno, aquí son 24, ¿sí?, porque una división es computacionalmente mucho más costoso. Entonces se dibuja como un solo cuadradito, pero bueno, consumiría 24 ciclos, ¿ok? Entonces con esto también podrían jugar, depende de la arquitectura, la implementación, lo que sea, puede requerir más o menos, ¿sí?, ciclos, y eso también va a cambiar totalmente el tema de la cantidad de atascos estructurales que podemos llegar a tener. Bien, entonces ya ahí hablamos un poquito de lo que son los atascos estructurales, ¿sí?, y lo que es la bifurcación en el cauce, ¿sí? Bien, ejercicio 2 relacionado con 3 y 4, hay unas instrucciones, y mtc1, cbt.1, e.d, cbt, son instrucciones justamente de conversión de valores enteros a punto flotante o de punto flotante entero. Y luego hay un par de ejercicios, ¿sí?, a realizar utilizando este tipo de instrucciones, ¿sí? Hagan alguno que otro, entiendan para hacer estas instrucciones, pero no se maten tanto con esto, más que nada porque en el examen van a poder utilizar el repertorio de instrucciones, ¿sí?, y hacer cálculos de base por altura, ese tipo de cosas son bastante sencillos, ¿sí? Pero bueno, que les quede claro justamente este tipo de instrucciones para qué son. Bien, ejercicio 5, aparece una tabla aquí, un tanto estrambótica, donde tenemos todos los registros de R0 a R31, ¿sí?, y acá con un nombre diferente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es esto? Esto es una convención. Es una convención en donde a cada uno de los registros se le da un nombre enriquecido semánticamente para interpretar más fácilmente qué se está haciendo, ¿sí? Es una convención que idealmente habría que respetar, ¿sí? ¿Y qué significa? Y bueno, significa que, por ejemplo, cuando yo vea peso 0, por ejemplo, ¿sí?, estoy refiriendo a el registro 0, ¿sí? Si yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, pesos B0, me estoy refiriendo al registro R2. Y pesos B1 al registro R3, ¿sí? Y así con todos. Pesos T0, R8. Pesos T7, R15. ¿Y qué significa pesos T0, pesos B1, pesos A0? Bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo, pesos T0 a T7 son registros temporales,
¿sí? Refiere a registros que pueden ser, por ejemplo, destruidos. Pesos B0, pesos B1 tiene otra semántica diferente. Por ejemplo, pesos A0, pesos A3 son de argumentos, ¿sí? Cuando yo voy a invocar una subrutina, tendría que utilizar los registros R4, R7, ¿sí? En realidad, pesos A0 a pesos A3. Lógicamente, esto que estoy escribiendo aquí lo puedo utilizar en el código, esa es la idea, y me va a ser más fácil entender cuál es la semántica de un registro. Me es más fácil entender que pesos A0 es un registro que se va a utilizar como un argumento, una subrutina, que ver R4, ¿sí? En el apunte que les vamos a subir está justamente esta tablita completada para que ustedes la entiendan, ¿sí? Y prereservado referencia, ¿sí?, a que ciertos registros, cuando se vuelve de una subrutina a la rutina que fue invocado, la idea es que queden tal cual como estaban, ¿sí?, no destruirlos, ¿sí? Por aquí abajo van a ver algunos adicionales, como por ejemplo pesos SP, y refiere a stack pointer, ¿sí? El R29 refiere al stack pointer, a lo que es el tope de pila. La gestión de pila aquí es muy rudimentaria, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Con lo cual nos sirve bastante, o sea, no existe el push y el pop, ¿sí? Entonces nos sirve bastante ver el código correspondiente a hacer un push y un pop a través de pesos SP en vez de R29. Pesos RA es Return Address, dirección de retorno, ¿sí? Y eso ya vamos a ver qué es, ¿sí? Cuando nosotros en el MSX88 hacíamos un call, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que se guardaba en la pila la dirección de retorno, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algo similar, pero mucho más rudimentario también, ¿ok? Bien, entonces, en el apunte que van a tener, ¿sí?, van a ver justamente algo similar a esto, donde tienen el mapeo de cada registro, ¿sí?, con cada uno de estos registros, ¿sí? Bien, entonces, a los fines prácticos, lo ideal sería que en el código que nosotros le demos para que implementen en el parcial, utilicen las convenciones adecuadas, ¿sí? Si no las usan, no es que desaprueban el parcial, pero si las usan, sirve para redondear hacia arriba, ¿sí?, la nota del examen, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Idealmente utilicen la convención. Es más, creo que en el código de más abajo, aquí ya está empezando a ser usado justamente la convención, ¿ok? Bien, ponemos esto por acá. Entonces, esta tabla la completan con el apunte, ¿sí? No sé, no es muy complicado. Y ya en el ejercicio 6 estamos viendo justamente el uso de la convención. Entonces, donde vemos pesos de A0, ¿sí?, ustedes no lo piensen como pesos de A0, piénsenlo como R4, ¿sí? Y pesos de A1, ¿sí?, es R5, ¿ok? Esa es la idea más o menos. Entonces, lo que yo leo rápidamente con este código es que aquí estoy llamando una subrutina. Ahora vamos a ver qué es este HAL. Aquí yo estoy llamando una subrutina. Entonces, si yo estoy llamando una subrutina, pesos A0 y pesos A1 son los parámetros para esa subrutina. Yo ya me doy cuenta enseguida al ver pesos A0 y pesos A1, ¿ok? Y por otro lado, pesos B0, yo ya sé que es el valor que me está devolviendo la subrutina. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque acá justamente pesos B0 y pesos B1 son valores de retorno de la subrutina llamada. Entonces yo ya sé, viendo este código rápidamente, que esto es, digamos, lo podría transformar en un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo pesos B0 es igual a la potencia de pesos A0, pesos A1. Eso es más o menos la idea, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué está pasando con este código? ¿Sí? Vamos a volver aquí, vamos a borrar esto un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con este código? ¿Sí? La idea es entender las instrucciones. Después lo pueden probar ustedes en el emulador, ¿sí? Pero me interesa que entiendan cuál es la semántica de, más que nada, la invocación y el retorno de la subrutina, ¿ok? Bueno, lógicamente, yo acá tengo los valores, ¿sí? 16, ¿sí? 16, 4, 0, valor 1, valor 2. ¿Qué es lo que hace este programa? ¿Sí? A la potencia.
¿sí? La idea es que justamente, mejor dicho, la subrutina, ¿qué es lo que hace? Calcula la potencia de un valor, ¿sí? Por ejemplo, podría ser 16 elevado a la 4, 4 elevado a la 16, alguna de las dos es lo que va a ser este código, ¿sí? Investíguenlo un poquito ustedes. Pero, ¿la idea cuál es? La idea es que entendamos qué implica este HAL, qué implica este JR en particular, ¿ok? Entonces, ¿qué es HAL? Recuerden en el MSX88 que nosotros hacíamos call, ¿sí? Y return, ¿sí? Para volver. Entonces, en este caso es más o menos lo mismo. HAL y JR es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que la implementación del HAL y JR es muy diferente, ¿sí? Recuerdan que el call, ¿sí? Lo que hacía era guardar en la pila la dirección para poder retornar, ¿sí? Y si yo llamaba a varias subrutinas, ¿sí? Anidadas, bueno, en la pila se iban apilando todas las direcciones para poder volver. Aquí no es así. Aquí el HAL lo único que hace es guardar, ¿sí? En pesos de RA, que es el registro 31, la dirección a donde tiene que volver. Pero no se guarda ninguna pila, ¿ok? Entonces, cuando yo invoco a HAL a la potencia, el program counter, ¿sí? Se va a setear con la dirección del inicio de la subrutina a la potencia. Se va a ejecutar toda la subrutina y en algún momento se va a ejecutar el JR, ¿sí? Que es el retorno, con pesos de RA, ¿sí? Justamente pesos de RA va a tener la dirección para retornar a donde fue invocado y ejecutar la siguiente instrucción, LSD. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Antes cada HAL, ¿sí? Que se ejecute, se va a guardar en pesos de RA, ¿sí? Que es R31. Se va a guardar la dirección de retorno. ¿Ok? Y luego en la subrutina, cuando yo hago JR pesos de RA, ¿sí? Lo que está haciendo es que el program counter, ¿sí? Lo que era el instruction pointer en el MSX88, acá se llama program counter, ¿sí? En el program counter se va a estar especificando la dirección almacenada en pesos de RA, ¿ok? Y a dónde va a volver a la instrucción, digamos, a la rutina o al programa principal que invocó a la subrutina que terminó de ejecutarse. Esa es la idea. Pero todo esto trae un problema, porque acá no estoy apilando, ¿sí? Hay un registro solo de retorno. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una rutina A que invoca una rutina B que invoca una rutina C? ¿Sí? En este caso estamos teniendo un problema porque, digamos, cuando yo invoco a la rutina B, ¿sí? En pesos de RA va a tener lo que es retorno a la rutina A, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, cuando yo invoco a la rutina C, en pesos de RA se va a pisar ese dato, ¿sí? Con justamente la dirección de la rutina B. Entonces cuando C se ejecuta, ¿sí? Se ejecuta, y en algún momento va a ser el JR pesos de RA. Bien, buenísimo. Entonces volvemos a qué. Pero esta subrutina, ¿sí? No va a poder volver nunca a A. ¿Por qué? Porque pesos de RA ya fue pisado, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto lo resolvemos almacenando nosotros manualmente en la pila, ¿sí? Pila, digamos, un conjunto de celdas de memoria, ¿no? Las direcciones de retorno, ¿ok? Entonces, si A invoca a B y B invoca a C, ¿sí? Y C invoca a D, en algún lugar de la pila yo tengo que tener la dirección de retorno pesos de RA para A, ¿sí? Luego para B y luego para C, ¿ok? Luego, ¿qué va a pasar? D va a desapilar y va a poder volver. Bueno, en realidad D en este caso en particular no, porque bueno, no tiene que hacer nada, ¿no? Pero C va a desapilar, ¿sí? Y va a tomar la información para poder ir a B, ¿sí? Y luego B va a desapilar y va a tomar la dirección para poder ir a A. Entonces, ¿qué va a hacer en cada caso? Va a escribir, ¿sí? RA con lo que esté en la pila. O sea, la pilar, esto en lenguaje de alto nivel, o mejor dicho, en pseudocódigo, y después lo vemos implementado justamente
con las instrucciones necesarias para simular un push y un pop, que en el WinMips no tenemos. Entonces aquí tendríamos, supongamos, ¿no?, que A va a llamar a B, ¿sí? Vamos a hacer un solo caso para hacerlo sencillo. A quiere llamar a B. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso vamos a hacer un push, ¿sí?, en la cola, ¿sí?, de pesos de RA, ¿sí? Y luego hacemos HAL hacia B. HAL hacia B. ¿Sí? B se ejecuta. ¿Sí? Y en algún momento va a ser pesos de RA es igual a pop de Q. ¿Sí? Y luego hace JR pesos de RA. Está bien que en este caso no tenemos modificado pesos de RA. Pero en el medio, justamente, yo aquí podría estar invocando a una rutina C, ¿sí? Y en ese caso, pesos de RA sí estaría siendo escrita por otra cosa. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esta es la receta de cocina para poder justamente lograr invocar a subrutinas salvaguardando pesos de RA. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Justamente aquí, el ejercicio 9, van a ver un caso donde usa justamente SP, que es el tope de pila. ¿Y cómo hacemos para... Fíjense que la práctica ya termina, es cortita. ¿Cómo hacemos para justamente hacer un push o un pop? ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplito. ¿Sí? Para hacer un push, lo que voy a tener que hacer es un push de T1. ¿Sí? T1 es un registro, ¿sí? Recuerden la convención. ¿Sí? T1 referencia, ¿sí?, a uno de los registros que está acá. En este caso sería el R9. ¿Sí? ¿Y cómo guardo eso en la pila? ¿Cómo lo mando a la pila? ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer es nosotros codificar el corrimiento del tope de pila, ¿sí?, en 8 bytes, por eso dice -8, ¿sí? O sea, el stack pointer, ¿sí?, que apunta al tope de pila, le restamos 8 bytes. ¿Sí? Acuérdense que aquí siempre nos movemos de 8 bytes. Y una vez que nos corrimos, hacemos el store tradicional, ¿sí? Enviamos pesos T1 hacia, y esto quizás es medio nuevo para ustedes, ¿sí?, hacia la dirección apuntada por el tope de pila con desplazamiento 0. ¿Sí? Ustedes antes habían visto, por ejemplo, cosas como, no sé, mi variable con desplazamiento pesos de R0. O peso 0, si quieren verlo, o peso 0, como quieran escribirlo ustedes. O R0, si quieren. ¿Sí? Como a ustedes les gusten. Esto es una etiqueta, ¿sí?, la dirección de una etiqueta con desplazamiento R0. De ahí quiero tomar la información. Aquí lo que estamos haciendo es interpretar, fíjense la sintaxis, ¿sí? Acá es variable con desplazamiento. Acá es registro con desplazamiento a la izquierda y es un valor. ¿Ok? Entonces, esto, bajo esta sintaxis, esto se interpreta, pesos de SP, se interpreta como una dirección de memoria. ¿Sí? Con desplazamiento 0, a partir de esa dirección de memoria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Si yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a suponer que el tope de pila está por acá. No importa en qué lugar. ¿Sí? Voy a agrandar esto un poquito. ¿Sí? Y yo tengo, por ejemplo, el tope de pila que apunta acá. Pesos de SP. ¿Sí? Apunta aquí. ¿Ok? No importa qué dirección sea. Lo que estamos haciendo es, ¿sí?, primero restar 8 bytes a pesos SP. ¿Sí? Aquí está, hasta aquí estaba el tope de pila en este momento. Resto 8 bytes. ¿Sí? Esto lo puedo seguir extendiendo para que entiendan. Sí, obviamente que va a ser otra dirección, pero no importa. Entonces ahora el tope de pila está aquí. Y aquí escribo lo que tenga luego T1. ¿Sí? O sea, lo que tenga T1 lo voy a enviar, ¿sí?, a la dirección apuntada por SP con desplazamiento 0. Entonces aquí voy a tener el valor de T1, de lo que tenga T1. ¿Sí? Bien. Si luego, por ejemplo, yo quiero hacer otro push, ¿sí?, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Sí? Bueno, tengo que hacer otro de ADI. Pues supongamos que quiero hacer un push T2. ¿Sí? ¿Qué va a implicar un push T2? Y un push T2 va a implicar estas dos instrucciones, pero acá con pesos de T2.
Entonces, si quiero hacer un push T2, tendría que hacer el de ADI pesos de SP, pesos de SP menos 8. Y luego SD pesos de T2, 0 de pesos SP. ¿Sí? ¿Y qué va a estar pasando? Me corro el puntero de pila, 8 bytes. Y aquí voy a poner T2. Bien. ¿Y cómo hago el pop? El pop es lo mismo pero la inversa. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer, yo quiero cargar algo que esté en la pila en T1. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué hacemos? Al tope de, lo que tenga el tope de pila, a la dirección apuntada por el tope de pila, ¿sí? Por SP, con desplazamiento 0, lo voy a llevar a pesos T1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a estar haciendo es, justamente, si el tope de pila apunta aquí, por ejemplo, esta información la voy a llevar a T1. Y luego tengo que decrementar, ¿sí? La pila. ¿Qué significa? Bueno, sumarle 8 al tope de pila. ¿Sí? Bien. Eso más o menos la idea. Fíjense que es bastante más rudimentario, ¿sí? Va por la arquitectura en la que estamos, que es RISC, la implementación justamente de lo que es el push y el pop. Tenemos que implementarlo nosotros, ¿sí? Y eso en el ejercicio 9, ¿sí? Justamente, en conjunto con lo que lean después, les vamos a subir algunos PPT y algunos referencias que les van a ser de utilidad, ¿sí? Justamente van a tener que jugar con lo que es el tope de pila. En este caso, ¿a dónde está inicializando el puntero al tope de pila? En la dirección 400H. ¿Sí? Ahí es el tope de pila. Chicos, esta práctica lo que me interesa que sepan es justamente el tema de atascos, comprenderlo bien, atascos estructurales, ¿sí? Ya que antes habíamos visto atascos RAW, ahora estamos viendo atascos estructurales y atascos también por dependencia de datos de tipo WAR y WOW, ¿sí? Que pueden llegar a darse. ¿Qué más? Del repertorio de instrucciones, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Este tipo de instrucciones para hacer conversiones de punto flotante, ¿sí? A enteros o viceversa. El tema de invocación, ¿sí? HAL y JR, ¿sí? Recuerden que HAL es para invocar una subrutina y JR es para volver a la subrutina y tiene que tener en pesos de RA o R31 la dirección correcta, ¿sí? Si no, se va a ir para el lado de los tomates. La manera de resolver el problema de pisar el registro es justamente ir encolando pesos de RA, ¿sí? Las direcciones de retorno. Ante cada invocación, primero encolo y antes de volver, desencolo, ¿sí? Recuerden la convención. Y por último, la implementación del push y el pop, ¿sí? Lo que vimos acá. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos.